¿Quieres aprender a hacer una transición de onda expansiva como la que estás viendo ahora mismo? Entonces estás en el vídeo correcto. Soy Carmele Pro y bienvenidos a mi canal. Empezamos como siempre creando una nueva composición. La vamos a poner de nombre Transición. No me gusta poner tildes en los títulos por el tema de que con el idioma español a veces da errores. Por eso nunca pongo acentos ni tildes. 1920 x 1080, 30 fps, todo bastante estándar. Aceptamos y vamos a importar las dos imágenes que vamos a usar para hacer la transición. Las importamos. Aquí tenemos la primera, es esta de aquí, que es básicamente una nave industrial, y la segunda es este coche de aquí. Vamos a hacer la transición de esta a esta. En este caso estoy haciendo la transición entre dos imágenes estáticas, pero se puede hacer entre dos vídeos también, haciendo un par de ajustes pequeñitos que voy a enseñar al final del vídeo, pero el 95% del tutorial es exactamente el mismo. Además, una vez hecha la transición, se puede reutilizar la plantilla para que no tengas que volver a hacer todo el efecto. Además, si estás suscrito a mi Patreon, tienes acceso al archivo del proyecto con la plantilla, además de otras ventajas como acceso anticipado, contenido exclusivo, etc. Abajo en la descripción te dejo el enlace con más información. Pero si no lo estás, no pasa nada porque vamos a hacer todo el proceso paso a paso. Empezamos cogiendo la segunda imagen, es decir, la que vamos a finalizar la transición, y creamos una precomposición. Botón derecho, precomponer, y le vamos a poner de nombre media. Muy importante transferir todos los atributos. Aceptamos y nos va a crear una nueva composición. Ahora vamos a crear un mapa de profundidad usando el Photoshop. Para ello lo que tenemos que hacer antes de nada es crear una nueva composición que incluya la precomposición que acabamos de crear. La tenemos aquí media, la arrastramos hasta este icono y nos va a crear una nueva que contiene la precomposición media. Esta nueva la renombramos a mapa de profundidad. Siempre me gusta renombrar las capas. Y situamos el timeline en el primer frame, importante. En este caso es una imagen estática, realmente no cambia mucho, pero si tienes un vídeo, muy importante que sea en el primer frame. Le damos a composición, guardar fotograma como archivo. Esto nos va a guardar el primer fotograma, el fotograma donde estemos en la timeline, en este caso en el primero. Aquí nos va a salir el menú de exportación. Muy importante, configuración de procesamiento que sea calidad óptima, configuración óptima para que sea la máxima calidad. Módulo de salida Photoshop y salida a donde quieras tú que se guarde el vídeo. Mejor dicho, la imagen, perdón, que se va a guardar como un proyecto de Photoshop.psd. En mi caso voy a renombrarlo mapa de profundidad.psd. Le damos a procesar y se va a exportar. Una vez en Photoshop vamos a abrir el archivo que acabamos de crear con el After Effects, mapa de profundidad, aceptamos, y como ves el mismo frame. Lo primero que vamos a hacer es añadir un Neural Filter. Para ello le damos a filtro, Neural Filters, y nos van a salir una serie de filtros. El que vamos a usar en este momento es desenfoque de profundidad. Lo activamos. Si no te sale el icono activar y te sale una nube, clicas para que se te descargue, ya que la primera vez siempre tienes que descargarlo, y lo activamos. Una vez que esté activado, bajamos hasta la punta abajo y clicamos en solo mapa de profundidad de salida. Clicamos y como ves nos creó un mapa de profundidad basado en tonos blancos y negros, monocromo, donde las partes más alejadas de la cámara son en blanco, están más blancos, y las partes más cerca de la cámara están en negro. Aceptamos, clicamos OK, eliminamos la capa de fondo que no nos hace falta y guardamos. Archivo, guardar. Una vez de vuelta en el After Effects, vamos a importar el archivo que acabamos de modificar en el Photoshop. Para ello podemos arrastrarlo hasta el proyecto, o podemos darle archivo, importar archivo, o directamente apretar control más I, que es lo que yo uso siempre, lo más rápido. Mapa de profundidad, capas fusionadas, muy importante, aceptamos, y este nuevo archivo, que es el que acabamos de importar, lo vamos a meter dentro de la composición mapa de profundidad. Aquí lo tenemos. Voy a abrir un poquito esto, hacerlo más grande para que se vean bien los nombres. Mapa de profundidad. Lo metemos, y muy importante que esté por encima, para que se vea en todo momento, para que no se vea el archivo original, porque si lo pones por debajo se va a ver el archivo original. Lo tienes que dejar por encima. Una vez hecho esto, abrimos la composición transición y dentro vamos a meter la composición mapa de profundidad. Importante que sea la composición entera, no solo el archivo. La composición ya incluye el archivo. La ponemos aquí y la vamos a meter. Vamos a poner la imagen al final y el mapa de profundidad lo vamos a ocultar. Ahora se quedaría en la composición transición, la composición principal del efecto, se quedaría media, donde está la segunda imagen. Se quedaría mapa de profundidad, donde está el mapa de color de escala de grises que creamos en Photoshop, y se quedaría la primera imagen. Aquí estamos. Ahora lo que tenemos que hacer es mover la capa media y mapa de profundidad hasta el momento en el que quieres que empiece la transición. En este caso, como es una imagen fija, realmente da un poco igual, pero si tienes un vídeo querrás que empiece la transición en un momento específico, pues mueves estas dos capas
hasta el punto, hasta el frame en el que quieres que empiece la transición. En este caso lo voy a dejar en 1 segundo. El siguiente paso es crear la primera capa de transición. Para ello vamos a usar un efecto que se llama barrido degradado. Lo buscamos aquí, barrido de degradado, y lo aplicamos a la capa de medias. Muy importante que sean estas. Aquí tenemos varias opciones. En la capa de degradación vamos a elegir mapa de profundidad. En el suavizado de transición vamos a poner 15. Esto puede variar un poquito, depende de la imagen que quieras y del resultado que quieras obtener. Juega con estos valores. En estirar y ajustar degradación, en la colocación, y en la finalización de transición vamos a situarnos en el frame donde empieza la transición, vamos a crear un keyframe y nos vamos a colocar al final o donde quieras que acabe la transición. En mi caso voy a hacer que dure 1 segundo, desde el segundo 1 hasta el segundo 2, y lo movemos al 100%. Aquí está. Y como vemos ahora se animó y así se va haciendo la transición. Porque esto es en base a digamos, capa que tenemos aquí, que es el mapa de profundidad que importamos de Photoshop. Aquí tenemos el último keyframe. Además, si apretas la tecla U puedes ver todos los keyframes. El último keyframe lo puedes suavizar si quieres. Botón derecho, asistente fotogramas clave, desaceleración suave, para que vaya, no vaya a la misma velocidad, sino vaya desacelerando. Aquí tenemos, y esta es la primera capa. Ahora vamos a crear una segunda capa de transición, una capa con una línea de escaneo. Vamos a mover el timeline hasta el principio de la transición para que se vea mejor. Vamos a minimizar esto para que no nos moleste. Duplicamos la capa de mapa de profundidad, lo colocamos a la punta de arriba y lo vamos a hacer visible. Vamos a renombrar en esta nueva capa a Scanner y vamos a recortarla para que solo dure lo mismo que dura la transición, es decir, en mi caso hasta el segundo 2. Para esto, el shortcut predeterminado es Alt más cerrar corchete, pero yo lo veo un poco intuitivo, muy difícil de, digamos, acceder. Así que lo que yo hago es seleccionar la capa, aprieto Control más Shift más D, esto me divide la capa en 2 y con la misma aprieto suprimir, ya que la capa, digamos, de la parte del final ya me queda seleccionada y la suprimo. Vamos a hacerlo de nuevo para que se vea rápido, Control más Shift más D y suprimir, y ya me la recorta en el punto en el que quiero. Así es como lo llevo usando yo toda la vida y así me va bien. Vamos a ver cómo ahora la capa del escáner está exactamente de donde empieza, segundo 1, hasta donde acaba la transición. En esta nueva capa vamos a añadir 3 efectos. Extraer, aquí está, lo vamos a meter en la capa escáner, importante. Relleno, aquí está, relleno. Y composición sólida. Composición sólida. Aquí está. En estos efectos vamos a poner el color de relleno en blanco y el color de la composición sólida en negro. Movemos un poquito para atrás para que se vayan viendo los cambios. Luego tenemos en el extraer, tenemos el suavizado de negro, que lo vamos a subir hasta el máximo, que es 255, y el punto blanco lo vamos a bajar al mínimo, es decir, 0. Ahora nos colocamos al principio de la transición y creamos un keyframe para punto negro y punto blanco. Lo dejamos en 0, nos movemos hacia el final de la composición, mejor dicho, hasta el final de la transición, y lo subimos al máximo, que es 255. 255 en blanco y 255 en negro, los dos. Y así se va viendo la transición. Además vamos a hacer lo mismo con el suavizado de negro. Nos vamos al principio, creamos un keyframe, nos vamos al final y lo ponemos en 0. 0. Además, si quieres, puedes cambiar un poquito el suavizado de blanco. Si quieres que sea un poquito más suavizado, es decir, que añada un poquito de degradado. Esto depende mucho de la imagen que tengas. O sea, esto yo te recomiendo dejarlo por ahora en 10 y luego ya lo vas moviendo cuando ves el resultado final, ya que todos estos cambios los puedes modificar, todos estos efectos, una vez hecho el efecto. Vamos a ver cómo va quedando. Además, todos estos keyframes, si apretas la tecla U vas a ver todos los keyframes, los del final sobre todo los puedes suavizar. Botón derecho, asistente fotogramas clave, desaceleración suave, para que vaya desacelerando de forma suave, de forma paulatina, no sea siempre a la misma velocidad. Vamos a minimizar estos 3 porque vamos a añadir otros 3 efectos más. Estos 3 nuevos son tinción, curvas. De hecho, curvas va primero, aunque parezca que no afecta, vamos a poner curvas primero porque los efectos se van aplicando de arriba abajo. O sea, curvas, tinción y destello, resplandor, perdón. Resplandor. Aquí está. Aquí vamos a poner el color de asociar blanco de tinción. Lo vamos a poner en mi caso azul. Puedes poner el color que quieras, pero azul queda bastante bien. Un azulito así, más o menos como este. Vamos a poner un poquito aquí para que se vaya viendo. En resplandor vamos a poner el modo de fusión, es decir, la operación del resplandor en el modo pantalla.
Y en esta capa de escáner, en el modo de fusión, vamos a minimizar para que no nos moleste, vamos a poner el modo añadir. Aquí está. Aquí vemos cómo se va cambiando. Se ve un efecto azul de escáner muy bonito. Si no te sale este menú, apretas F4 y te va cambiando dentro del menú con las capas 3D al menú de los mates y los modos de fusión. Y como vemos, ya va quedando más o menos bien el efecto. Aún hace un par de cosillas, pero ya va quedando bastante bonito. Ahora vamos a modificar un poquito, a jugar un poquito con las opciones del resplandor, sobre todo el umbral y el radio, para hacer que el resplandor se vea un poquito más bonito. Esto ya depende totalmente a tu gusto. A mí me gusta, por ejemplo, que se vea más como con degradado, para eso subo el radio, subo bastante el radio y como ves se ve más grande. Es un efecto degradado. Y además vamos a jugar también un poquito con las curvas. Subir esto por aquí y esto lo pongo por aquí más o menos. Y esto es totalmente a tu gusto, hasta que logres el punto en el que tú te sientes cómodo con la transición, que te gusta bastante. Yo en mi caso lo voy a dejar así. Recuerda que después de terminar la transición, después de terminar todo el efecto, puedes venir y empezar a hacer ajustes. Ahora la siguiente capa de transición que vamos a crear es un efecto de vibración. Para ello vamos a minimizar todo esto porque nos molesta, de hecho no lo vamos a usar más. Y la capa de mapa de profundidad la vamos a duplicar. Control más D, le vamos a poner de nombre vibración, mapa de vibración, mejor dicho. Vibración. Y vamos a crear una capa de ajuste, botón derecho, nuevo, capa de ajuste, justo encima. Esta capa también le ponemos de nombre vibración y vamos a hacer que la duración sea exactamente la duración que tiene la transición. Recuerden, Shift Control D, suprimir, y aquí está. En esta capa vamos a añadir dos efectos. Uno es control, tenemos control y es control del deslizador. Lo metemos en la capa que acabamos de crear, la capa de ajuste. Y el otro es mapa de desplazamiento. Mapa de desplazamiento. Ahí aquí. En la capa de mapa de desplazamiento vamos a elegir mapa de vibración. Y en donde pone aquí origen vamos a elegir efectos y máscaras. Ahora vamos a bajar el desplazamiento horizontal máximo a 0. Y vamos a crear una expresión. Para ello mantenemos apretado Alt y en el relojito este clicamos. Se nos va a abrir el menú de expresiones. Vamos a usar la expresión wiggle, que es como temblor o sacudida. Enter, ponemos de frecuencia 20, una coma, y en la amplitud vamos a asociarlo a este controlador de aquí. Clicamos aquí en la espiral, lo arrastramos hasta el control del deslizador y vamos a hacer que este deslizador controle la amplitud. Clicamos fuera para que se actualice. Ahora lo copiamos y creamos otra expresión en la vertical, es decir, lo ponemos en 0 de nuevo y creamos otra expresión, lo mismo, Alt, y lo pegamos. Pegamos fuera para que se actualice y aquí está. Y ahora, mediante este controlador, vamos a controlar, digamos, el tembleque. Aquí lo podemos ver que si aumento esto, por ejemplo, a 20, pues esto va a controlar la cantidad de vibración que hay. Si lo subo a 50, pues va a ser más alto. Ahora vamos a poner la capa de ajuste y vibración a la punta de arriba para que se vean afectadas todas las capas que estén por debajo. Y nos vamos a la capa de escáner. Vamos a copiar la composición sólida y vamos a copiar el extraer. Control C. Y nos vamos a la capa de mapa de vibración y las pegamos. Básicamente vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con el escáner. Vamos a mostrar esta capa y clicamos aquí para que solo se vea esta capa. Y en el color de la composición sólida vamos a poner 50% blanco, lo que nos va a dar un color grisáceo. Además quitamos el keyframe en suavizado negro y lo vamos a dar para adelante para hacer digamos, el degradado lo más suave que podamos. Vamos a ponerlo algo así. No hace falta que sea al máximo, pero que sea bastante suave. Aquí, como ves, antes cometí un error. La vibración empieza más tarde. Esto es porque la lié yo con los keyframes. Si apretamos la tecla V, estos keyframes, y como ves, están más adelante de lo que deberían. Simplemente los seleccionamos y los vuelvo a colocar. Esto es porque yo los coloqué más adelante, o sea, más tarde de lo que debería, o moví lo que no era. Básicamente, si apretamos la tecla U puedes ver todos los keyframes, y si estamos trabajando siempre entre 1 segundo y 2 segundos, todos los keyframes deberían de estar entre 1 y 2. Ahora vamos a ver cómo va quedando, y como ves la vibración queda bastante bonita, bastante dentro. En mi caso no sucede demasiado porque tengo el valor de la vibración, del mapa de vibración bastante bajo, pero si lo subo, ves que se empieza como a deformar y hay una especie de aberraciones o de artefactos. Lógicamente todo tiene un límite, todo puede, al final este efecto lo que está haciendo es alterar la imagen, por lo tanto llega un límite en el que no se puede arreglar, pero si te salen cosas como esta, lo que puedes hacer es usar el desenfoque del cuadro rápido
de cuadro rápido y se lo añades al mapa de vibración. Se lo metemos, aquí está, y le pones el radio de desenfoque, le pones, no sé, 20 por ejemplo, y lo mejora bastante. Lógicamente hasta un límite, pero como ves ahora puedo subirlo sin que se vea tan deformado. Vamos a mejorar un poquito la animación de la vibración. Para irnos vamos un poquito después de que empiece la animación. Nos vamos a la capa de vibración, creamos un keyframe en el deslizador, que es el que controla la amplitud de la vibración. Nos vamos al principio y colocamos 0. Esto nos va a crear otro keyframe. Y lo vamos al final y volvemos a poner 0. Apretamos, seleccionando la tecla de capa, esta capa de ajuste, que es la de la... Yo no sé por qué se me cambió el nombre, vibración. Apretamos la tecla U, nos va a enseñar todos los keyframes, los seleccionamos y vamos a abrir el editor de gráficos. Clicamos y nos va a enseñar la animación de los gráficos. Como vemos está en 0, sube rápidamente hasta el punto en el que tenemos, que era 160 y pico, si no mal recuerdo. Y luego bajando poco a poco. Pues esto lo seleccionamos todos y clicamos aquí para alterarlo. Podemos poner que vaya bajando más lentamente, vaya bajando. A mí me gusta que se mantenga casi hasta el máximo y luego al final baje de golpe. Esto depende de la animación que esté usando. Esto básicamente es cambiar la aceleración y desaceleración. Una vez que nos guste el resultado, como ves, sube rápidamente, luego se mantiene un poquito y va bajando. Y al final baja rápidamente. Voy a poner un poquito así para que baje más rápido al final, se mantenga alto hasta casi el final y luego baje. Clicamos para cerrarlo y tenemos la animación de la vibración bastante currada. Ahora vamos a añadir una cuarta capa de transición. En este caso va a ser una capa de distorsión. Vamos a duplicar la capa de esta vibración, le ponemos de nombre distorsión y eliminamos todos los efectos. Lo quitamos, le dejamos sin ningún tipo de efectos, pero con la duración de la transición. Ahora vamos a añadir dos efectos. Uno es CC Glass, todos vienen en el After Effects, y el otro escribimos vector y se llama CC Vector Blur. Ahora vamos a hacer lo que vamos repitiendo en todos los pasos anteriores. Duplicamos el mapa de profundidad, control más D, lo renombramos a mapa de distorsión y nos vamos al escáner y copiamos el extraer y el composición sólida. Control más C, mapa de distorsión, control más V. No hace falta que lo abramos, vamos a hacerlo por aquí, control más V, aquí lo tenemos. Y vamos a seleccionar lo visible y poner que solo se vea esta capa. Además también vamos a añadir componer desenfoque y desenfoque de cuadro rápido. De cuadro rápido. Añadir aquí. Ahora cambiamos el componer desenfoque máximo a 200 y en el desenfoque cuadro rápido ponemos el radio a 15. Además nos vamos a distorsión y tanto en el CC Glass dentro de la pestaña Surface como en el CC Vector Blur vamos a elegir el mapa de distorsión. Aquí lo tenemos, mapa de distorsión, y en vez de origen ponemos efectos y máscara, en ambos, tanto en uno como en otro. Aquí tenemos mapa de vectores, ponemos mapa de distorsión y en vez de origen ponemos efectos y máscara. Volvemos a ocultar el mapa de distorsión y vamos a hacer un par de cambios, un par de ajustes en el CC Glass. Ponemos aquí, dejamos 20, 100 height, 500 desplazamiento, abrimos la pestaña Shading y ponemos 0, no, mejor dicho 100, 0, 0. Y así se ve un resplandor bastante bonito. Además vamos a animar tanto softness como height para que se vaya reduciendo a medida que pasa la animación. Creamos un keyframe al principio, lo vamos al final y lo vamos a bajar hasta la mitad. O sea, 10 en softness y 50 en height. Y así vemos cómo va quedando. Ahora vamos a ajustar el CC Vector Blur. El tipo va a ser tipo perpendicular. El amount, cantidad 250. Aquí el Riff Smoothness, es decir, la suavidad 0,95. Y el Map Softness lo vamos a dejar en 0. Vamos a eliminar del todo. Se va quedando bastante bien. Ya está casi terminado el efecto. Todavía quedan un par de cosillas nada más. Ahora vamos a crear una expresión en Angle Offset. Mantener apretado Alt, clicamos en el reloj y vamos a añadir otro wiggle para que vaya como vibrando. Vamos a poner 16 de frecuencia y 360 de amplitud. Clicamos fuera para que se actualice y vamos a animar la cantidad del efecto. Aquí la tenemos la amount, cantidad, clicamos un keyframe, está en 250 como lo pusimos antes, lo vamos al final y le vamos a bajar por ejemplo a 100. Y así es más fuerte al principio y luego más pequeño.
O sea, menos fuerte. Este keyframe debería ir de aquí. Que no me pase como antes, que me equivoqué con los keyframes. Y aquí vemos que el efecto está bastante currado. Ahora vamos con la quinta capa de transición, que va a ser aberraciones cromáticas. Para ello vamos a duplicar la capa de distorsión. Vamos a cambiar a aberraciones. Y le vamos a eliminar el CC Vector Blur. Vamos a añadir un efecto que se llama definir canales. Escribimos definir y te sale. Lo añadimos 2 veces el mismo. Lo arrastramos y además el CC Glass lo vamos a duplicar y lo vamos a poner en medio de los dos. Se quedaría un CC Glass definir, CC Glass definir. Ahora tenemos el primer definir canales. En la capa de origen 2 vamos a elegir aberraciones. Y en el segundo definir canales, en la capa de origen 1 vamos a elegir aberraciones también. Además en el CC Glass 2 abrimos Surface y en el Displacement, desplazamiento, ponemos menos 500, es decir, lo ponemos en negativo. Como ves, esto lo que va a crear son unas pequeñas aberraciones de colores cromáticas. Vamos a quitarlo para que se vea la diferencia. En el borde digamos, del desplazamiento, que le da un efecto muy guapo. Ahora colocamos la capa de vibración a la punta de arriba y vamos a solucionar un par de problemillas. Básicamente hay algunas escenas, algunas partes en las que se ve algo transparente por aquí en los bordes, o incluso se ve los bordes así como distorsionados por encima. Esto lo vamos a solucionar, como aquí por ejemplo. Esto lo vamos a solucionar con 2 efectos. El primero es cambiar canales. Cambiar canales, se lo vamos a añadir a la capa de vibración. Y el segundo es mosaico en movimiento. Mosaico en movimiento. Vamos a colocar el mosaico a la punta de arriba para que se aplique primero y vamos a activar reflejar borde. Y además subimos un poquito la altura y la anchura. Ponemos por ejemplo 110 y 110. Esto nos va a quitar casi todos los artefactos que se nos queden por arriba. Nada más nos queda lo que viene siendo las transparencias. Para eliminarlas simplemente el cambiar canales, tomar alfa D, clicamos y elegimos activado. Y ya se eliminan todas. Y como ves, todas las aberraciones que hay en los bordes, tanto por arriba como por abajo, se eliminaron. Ahora, para mejorar un poco cómo se fusiona, digamos, la vibración del objeto que queremos que vibre con la vibración del fondo, vamos a coger la carpeta media, perdón, la capa media, la duplicamos, la vamos a mover hasta arriba, justamente debajo de la vibración, apretamos la tecla U para abrir los keyframes y los vamos a hacer que aparezca un poquito más tarde, más o menos hasta aquí, por ejemplo, medio segundo. Eso va a hacer que las vibraciones no afecten tanto, afecten al objeto, y luego empiezan solo a afectar al fondo cuando tocas, no antes de tiempo, no cuando están afectando al objeto. Y mejora bastante la fusión entre el objeto y el fondo. Y por fin llegamos a la sexta y última capa de transición, que son las turbulencias. Para ello lo que vamos a hacer es vamos a coger la distorsión, la vamos a duplicar, control más D, le cambio de nombre, ponemos turbulencia. En esta turbulencia le vamos a quitar el vector blur. Además vamos a colocarlo en la punta de arriba. Y vamos a repetir el paso con mapa de distorsión. Lo duplicamos, mapa de turbulencias y le vamos a quitar el componer desenfoque. Ahora vamos a buscar un efecto que se llama ruido de turbulencia y lo arrastramos y lo ponemos encima del desenfoque rápido. En este efecto vamos a colocar las opciones de la siguiente manera: tipo fractal, espiral. Tipo de ruido, vamos a poner polinomio. Luego abrimos la pestaña de transformar y en escala ponemos 200. Y además, un poco más abajo, la complejidad, en 4. Y el modo de fusión, aquí está, lo vamos a poner en multiplicar. Además, vamos a añadir una expresión en evolución. Apretamos Alt, clicamos, Wiggle, 16 de frecuencia, 350 de amplitud, para añadir un poco de vibración al efecto. Clicamos fuera para que se actualice. Y así es como se va viendo. Estamos muy cerca del proceso final, digamos del resultado final. Vamos a hacer que el mapa de turbulencia se vea y se vea solo. Vamos un poquito para adelante para que se vea. Aquí se ven las turbulencias que acabamos de aplicar. Y vamos a duplicar el ruido de turbulencia. Control más D. Y lo vamos a colocar debajo del desenfoque cuadro rápido. En este segundo ruido de turbulencia vamos a poner el modo de fusión en luz suave. Vamos a poner el contraste en 50 y la complejidad en 14. Y como ves aparecen pequeños detalles. Volvemos a ocultar la capa del mapa de turbulencia y nos vamos a la capa turbulencias. Aquí en el CC Glass, en Surface, vamos a cambiarlo y vamos a cambiar el mapa al mapa de turbulencia. Además vamos a quitar los keyframes y ponerlo Soften en 1 y Height en 35.
y el displacement lo vamos a animar para que desde el principio hasta el final de la animación vaya cambiando. Es decir, al principio esté como estaba en 500 y al final desaparezca, esté en 0. Si apretamos la tecla U podemos ver los keyframes que acabamos de crear. Podemos seleccionarlos, sobre todo al final. Abres el editor de gráficos y puedes modificarlo un poquito para suavizar un poco. Es decir, para que no desaparezca de forma lineal, sino desaparezca un poco y al final vaya más rápido. Y la transición ya está terminada. Como vemos, está bastante currada. Aquí se pueden ver las turbulencias, todo lo que hemos ido creando. Pero hay una cosa que nos falta, que es que nosotros la hemos hecho con una imagen, con dos imágenes fijas. Ahora vamos a ver cómo se hace con el vídeo. Es básicamente lo mismo, pero hay que cambiar un par de cosillas. Básicamente el mapa de desplazamiento que hicimos en Photoshop. No vamos a usar ningún tipo de plugins, simplemente vamos a usar Photoshops, las acciones de Photoshop, ahora lo veremos. Y vamos a ver cómo se hace en un minutito. Aquí tengo dos vídeos, llamados también 1 y 2. Básicamente este de un castillito, la vista de dron. Y este de unos coches, básicamente una transición de 1 a 2 igualito. Y lo que vamos a hacer es sustituirlo, el 1 por el 1. Aquí tenemos el 1 y vamos a sustituir este por este. Lo borramos, quitamos el audio para que no nos moleste, en el caso de que tenga audio. Y en la carpeta media tienes el 2. Y sustituimos el 2 por el 2. Es decir, la imagen inicial por el vídeo inicial y la imagen final por el vídeo final. Y además, dentro de la carpeta media nos colocamos, o sea, vamos primero a la transición, nos colocamos donde acaba la animación y nos vamos dentro de la carpeta media y cortamos. Recuerda, Control Shift D, suprimir, para que el vídeo dure exactamente lo mismo de la transición. De hecho, aquí tenemos un problema, que es que aunque acaba el vídeo, realmente sigue reproduciéndose, aunque sea con un frame vacío, con una capa transparente. Esto es porque lo que acabamos de recortar ahora es el vídeo, no es la composición. Para ello vamos a composición, nos vamos a media, que es la composición que queremos recortar, nos situamos en donde acaba la transición, segundo 2, y lo mismo, Control Shift D, suprimir. Y ahora lo que tenemos cortada es la propia composición. Una vez hecho esto, volvemos a entrar dentro. Y aunque aquí se nos ve igual, realmente la composición está cortada. Así que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a guardar todo esto como una secuencia de PNG. Para ello cogemos con la composición media seleccionada, vamos a archivo, exportar, añadir a cola de procesamiento. Aquí está la cola de procesamiento. Igual que antes, esto lo podemos quitar, son las anteriores pruebas que he hecho yo. Configuración óptima, módulo de salida, clicamos en la flecha. Mejor dicho, clicamos en el nombre para que nos abra el menú de salida y el formato lo cambiamos a secuencia PNG. Aceptamos y aquí la carpeta donde queremos que se guarde y el nombre. Vamos a poner el nombre, por ejemplo, esto es lo que tenía de antes, media. Aquí estamos, guardamos, le damos a procesar y va a empezar a procesarse frame por frame. Depende de lo que tarde, depende de tu ordenador, va a tardar más o menos, pero no se tarda más de 30 segundos. Una vez dentro de la carpeta que acabamos de crear, la secuencia de PNG, como ves, son PNG con todos los frames. Algo que me fijé que aunque recortamos la composición, siguen saliendo frames en blanco, porque son frames vacíos. Así que vamos a seleccionarlos todos y los suprimimos. Y ya solo nos quedan los que necesitamos. Ahora vamos a abrir el Photoshop. Aquí vamos a abrir cualquier frame de la composición. Realmente sirve cualquier imagen, no tiene por qué ser una de estas. Cualquier imagen que abra sirva, ahora verás por qué. Pero ya que tengo estas imágenes, pues uso esta misma. Una vez aquí, vamos a crear una acción, que no es nada más que una macro. Vamos a ventana, acciones, se nos va a abrir menú de acciones, le damos a crear nueva, vamos a poner el nombre, por ejemplo, macro, le puedes poner el nombre que tú quieras, grabar, y esto va a empezar a grabar todo lo que nosotros hagamos, todos los movimientos que hagamos. Ahora vamos a filtro, Neural Filters, igual que antes, para crear el mapa de profundidad, exactamente igual que lo creamos antes. Desenfoque profundidad, lo activamos, bajamos hasta la punta de abajo, solo mapa de profundidad de salida, lo activamos, se nos va a crear el mapa de profundidad en monocromo, ok, juntamos las dos capas con control más E, importante, no hay que eliminarlas esta vez, sino juntarlas, le damos archivo, guardar, y paramos la macro, el botón stop. Esto, como ves, todas las acciones que hicimos, combinar capa, etcétera, etcétera, no la guardó en una macro. Ahora cerramos esta imágenes, vamos a aplicar esa macro a todos los frames. Archivo, automatizar, lote, elegimos acción macro, porque nosotros la llamamos macro. Si tú le pusiste un nombre distinto, te va a salir el nombre que le pusiste. Normalmente está a la punta de abajo, que es la última que creaste.
Aquí le vamos a dar a la carpeta donde están todas las imágenes, que en este caso es disco local, Carmale Pro, vídeos, transición onda expansiva, media. Seleccionamos la carpeta, clicamos y aceptamos, le damos a OK. Y ahora esto nos va a empezar a crear un frame, o sea, un frame Vale, esto lo recorto, vale. Y ahora esto nos va a empezar a crear un mapa de profundidad del mismo modo que hicimos el primero, pero en cada uno de los frames. Como ven, nos está creando una imagen por cada uno. Lógicamente tarda un poquito, pero bueno, siendo una transición de 1 segundo a 30 frames por segundo son 30 imágenes. Más o menos tarda, no creo que llegue a 1 minuto, ya que tarda más o menos 2-3 segundos por imagen. Depende del ordenador que tengas, como siempre. Una vez terminado podemos ver cómo todo la secuencia de PNG que habíamos creado se ha sustituido por la misma, pero con mapa de profundidad. Para todos y cada uno de los frames, que es el que ahora vamos a aplicar en el After Effects. Aquí simplemente abrimos el archivo que acabamos de crear. Archivo, importar, archivo. Media, importamos el primer frame importante y que esté secuencia de PNG activado. Importamos, nos crea la secuencia de PNG, nos vamos dentro de mapa de profundidad y lo metemos a la punta de arriba. Esto lo podemos eliminar si quieres, pero realmente da igual porque tenemos este arriba. Muy importante que esté el primero. Y con esto ya nos vamos a transición. Y aquí tenemos el efecto hecho. Voy a cargar un poquillo porque es un efecto bastante pesado y el After Effects la verdad es que no aguanta demasiado bien. Pero una vez que cargue la barra verde, aquí vemos cómo se queda. Se queda muy bien. Y si quieres cambiar la transición, pues simplemente lo que acabamos de hacer ahora mismo. En la composición transición tienes el primer clip, puede ser tanto imagen estática como vídeo. En la segunda, o sea, en la transición media tienes la segunda, que es la, digamos, la final. Y lo mismo, creas el mapa de vídeo, lo mandas a Photoshop, haces el mapa de profundidad y lo vuelves a mandar lo vuelves a traer al After Effects. Y en menos de 2 minutos tienes hecho la transición. Espero que te haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo por hoy. La verdad es que es un tutorial bastante más complejo de los que lo tengo acostumbrado. Si llegaste hasta aquí, enhorabuena. Si tienes alguna duda, cualquier problema, cualquier cosa, deja tus comentarios, lógicamente. Yo solo suelo responder a todos. Y muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó y te resultó interesante o aprendiste algo, dale un buen like y suscríbete, que eso siempre me ayuda a crecer. Sin más me despido. Un fuerte abrazo y de Carmale Pro. ¡Nos vemos!